Muy bien, jóvenes, bienvenidos al curso de GNSS, el estudio de los GNSS y su aplicación al estudio de terremotos. Mi nombre es Felipe Leighton. El correo lo podrán encontrar en la primera lámina de la presentación que les haré esta tarde. Y me desempeño como sismólogo a cargo de la innovación y transferencia tecnológica del Centro Sismológico Nacional. Participaré en este curso viendo eh, algunas aplicaciones de los datos que estamos obteniendo en tiempo real de los GNSS para caracterizar los terremotos de manera rápida. Eso es lo que nos vamos a enfocar un poquito en este módulo, y vamos a tomar un approach distinto debido a las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y en vez de poder utilizar aquellos software, hay un software muy específico que nos va a permitir modelar los terremotos. Vamos a hacer un pequeño truco y nos vamos a concentrar en que los datos obtenidos de GNSS son de tan buena calidad como otros datos tradicionalmente utilizados en el estudio de terremotos en movimiento fuerte, como solo de aceleración. Por lo tanto, la idea que vamos a desarrollar durante esta clase es que si los datos de GNSS se parecen a los de aceleración, que siempre se han utilizado para caracterizar terremotos, vamos a poder caracterizar terremotos usando datos de GNSS. Les insisto porque estamos haciendo esto, porque debido a la falta, a la imposibilidad de utilizar los servidores de la universidad, no vamos a poder acceder a los software que yo utilizo para modelar terremotos que podríamos utilizar con estas señales de GNSS. ¿Alguna consulta? Yo en general voy a preguntarles. Yo sé que el intercambio es lento, por lo tanto, si no tienen consulta, no contesten, no se preocupen, están muteados. Y si tienen una consulta, hagamos otra cosa, vamos a hacer otra alternativa. Si tienen una consulta, ocupan la manito digital o verbalmente me avisan, ¿ok? Perfecto, el silencio aprueba. Ok. Ok. Bien, vamos a pasar a la presentación de esta tarde. Como les dije, acá está mi correo y la pueden ver de la grabación que estamos teniendo acá y van a poder acceder. leighton@csn.uchile.cl. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a cubrir en esta presentación? Vamos a hablar un poquito de los datos que estamos utilizando para el estudio de terremotos, en particular terremotos importantes de magnitud, terremotos que causan un impacto en la sociedad, diríamos entre 7 y 7,5 hacia arriba, dependiendo de qué tan lejanos están. Mientras están más lejanos, menor es el impacto, por lo tanto requerimos que sean de mayor magnitud. Y de ahí nos vamos a concentrar en lo que yo les mencionaba, los datos de GNSS y cómo ellos los podemos comparar con datos de acelerómetro de movimiento fuerte que tradicionalmente se han utilizado para el análisis de los grandes terremotos. Veremos dos ejemplos, el ejemplo de Iquique o Pisagua, como le llama mi colega Juan Carlos, del 2014, y el terremoto de Illapel del 2015. Para este curso ustedes tienen los datos del primero, por lo tanto les va a servir como orientación. Y después discutiremos parte de la tarea 1. Por mi lado yo les voy a entregar dos partes. Existe una tercera parte que no sé si ya lo saben o Juan Carlos se los va a comentar, pero ese ya es otro integrante. Muy bien, veamos lo que veremos hoy. Esta imagen, estos son mapas, muestran la red sismológica nacional que está a cargo del centro sismológico que está siendo instalada y operada a partir del 2013. Vemos que de los bandas anchas tenemos aproximadamente 100 sensores distribuidos a lo largo de todo nuestro país. Se concentran principalmente en la zona centro de nuestro país, donde está Santiago. Todo se concentra en Santiago, pero también vemos una alta densidad hacia el norte. En segundo lugar, el segundo mapa nos muestra la distribución de las estaciones de GNSS. Y finalmente, un número de casi 300 estaciones de movimiento fuerte, las cuales están localizadas en ciudades a lo largo de todo nuestro territorio.
También en este caso también vemos una distribución no homogénea, pero esta distribución ahora sigue la distribución de población de nuestro país. En general, los sensores de banda ancha son utilizados para estudiar terremotos de magnitud moderada debido a la alta sensibilidad que ellos tienen. Por lo tanto, nos van a permitir estudiar eventos desde magnitud 2 hasta 5, 5,55, dependiendo de la distancia. Por otro lado, los GNSS y los datos de movimiento fuerte o de acelerómetros nos van a permitir analizar eventos de gran magnitud debido a también la sensibilidad que ellos tienen. Son ambos sensores que no se saturan con el movimiento fuerte. Esto quiere decir que la escala permite registrar todo el movimiento por muy grande que éste sea, ya sea en aceleración, como son los movimientos de los sensores de movimiento fuerte, o en desplazamiento, como ya ustedes lo conocen, los sensores de GNSS. ¿Qué tan factible es el uso de estos datos? Bueno, en esta figura se muestra algunos de los registros que obtuvimos del terremoto de Pisagua o Iquique del 2014. En azul se presentan las trazas obtenidas en tiempo real que fueron derivadas a velocidad, y en negro, perdón, perdón, me equivoqué. En negro son los datos de velocidad de GNSS, fueron los datos de desplazamiento, los derivamos en el tiempo para obtenerlos en velocidad, y en azul los datos obtenidos de un modelamiento, considerando que la fuente sísmica era una elipse. Este modelamiento me permite obtener las propiedades del plano de falla y la distribución de deslizamiento sobre este, que aparece en estos tonos de gris. Mientras más oscuro, mayor el deslizamiento. Podemos ver que está concentrado principalmente en el centro de la elipse. Esta es una modelación bastante sencilla, pero muy poderosa. Pero a la vez también puedo obtener el mecanismo focal de estos datos. Entonces podemos ver que de los datos de GNSS mostrados en negro, acá se presentan solamente 6 de estos registros, tenemos más que eso, podemos invertir considerando las propiedades de la fuente sísmica mediante un proceso de generación de registros. Visualmente podemos ver que el ajuste es bastante bueno y esto nos muestra que es posible utilizar los datos de GNSS para caracterizar los terremotos de manera rápida. ¿Ok? Entonces, este es un primer indicador. Lamentablemente, como les dije, este software es más complejo, no es tan fácil su instalación, requiere una gran cantidad de librerías, por lo tanto está solo instalado en los servidores de la facultad. No vamos a poder acceder a él, pero ya tienen una vista de qué se trata. Lo que haremos ahora es ver cómo los datos de GNSS se comparan con datos de aceleración, de movimiento fuerte, y esto nos va a permitir inferir que es posible utilizar los datos primero de desplazamiento para esta caracterización, como ya lo vemos en este ejemplo. Sobre el proceso de los datos, les recomiendo tomar nota o revisar con detalle esta lámina, porque es lo que ustedes deberían hacer en la parte 1 de la tarea. Veamos qué es lo que hacemos primero con los datos de GNSS. Ellos vienen de la inversión de los datos en tiempo real, considerando como base un punto que no se mueve. El procesamiento se puede generar con Verniz o Gamit, y existen otros procesadores que creo que también ustedes van a tener acceso a esos datos. Y lo que vamos a hacer es tomar esos datos y derivarlos para llevarlos a velocidad. ¿Ya? Por otro lado, el acelerograma vamos a partir tomando el dato en cuentas y lo vamos a convertir a unidades físicas. Esto es, en aceleración, metros partido por segundo al cuadrado. Vamos a remover la alta frecuencia. Aquí están las características del filtro. Eso es lo que yo les recomiendo. Pueden utilizar otras frecuencias de esquina para probar cuáles son las que más les resulta. Los ejemplos que yo les voy a mostrar esta tarde son utilizando estas características del filtro, y vamos a integrar
el registro de aceleración para llevarlo a velocidad y compararlo con el registro de GNSS. Lo que hay detrás es la idea de que tenemos datos de desplazamiento y aceleración y ambos los vamos a integrar o derivar para llevarlos a un sistema común que es velocidad. De esta manera manipulamos una cantidad similar ambos sets de datos. ¿Ok? Muy bien, nos vamos, como les dije, nos vamos a concentrar en dos terremotos, dos eventos, el terremoto de Iquique o Pisagua del 2014, cuyas estaciones aparecen acá. Estos son sitios en los cuales tenemos datos de GNSS y movimiento fuerte, y además registros del terremoto de Illapel del 2015 con las estaciones que aparecen marcadas en este mapa. En esta figura les presento los datos de la estación PV, tanto el sensor de aceleración, PV11, perdón, el sensor de aceleración como el sensor de GNSS tienen el mismo código, afortunadamente. No siempre ocurre así en nuestro país, en este caso para las PV sí. Los datos en azul se presentan los datos de aceleración y en verde son aquellos obtenidos de GNSS. Podemos ver que para estos datos se observan grandes aceleraciones, bien en la componente, grandes velocidades, perdón, están en velocidad. La componente este-oeste llega a alcanzar 8 centímetros partido por segundo, que es un valor bastante alto en velocidad. Esto es producto del hecho de que la estación PV11 tiene un fuerte componente de efecto de sitio, amplificación de sitio. Y esto se ve no solamente en los datos de aceleración, como tradicionalmente se ha estudiado, sino que también lo vemos con esta semejanza que tienen ambos registros en los datos de GNSS de desplazamiento. Les muestro otros ejemplos. La estación PV03, como les prometí, tiene el mismo código. No así la estación de Pisagua. El primero es el código del acelerograma, el segundo el código del sensor de GNSS. Nuestros colegas geodestas se ponen creativos y deciden ponerle un código propio. Nuevamente en azul, los registros de aceleración provenientes del acelerómetro y en verde los registros del GNSS. Fíjense que para la estación PV03 al inicio no hay una gran similitud en los datos porque el registro de GNSS tiene una gran cantidad de ruido en alta frecuencia. Esto es debido a que la señal es de muy baja amplitud. Pero llega un instante, esto es junto con la llegada de la onda S, en que el registro comienza a verse claramente en el sensor de GNSS en las tres componentes y la similitud aumenta considerablemente. Para el caso de la estación de Pisagua, muy cerca del epicentro y de la zona de liberación de energía de este terremoto, vemos que la parte de ruido no es tan importante porque la señal es mucho más grande y la similitud de ambas fuentes de información es clara. Se ve muy parecido en los dos tipos de sensor. Otro ejemplo, más estaciones PV, la PV02 y la PV01. Nuevamente, fíjense aquí cómo la PV02 volvemos a tener una gran cantidad de ruido en la parte previa a la llegada de la onda S, pero una vez que comienza a registrar de manera clara el sensor de GNSS, que eso ya puedan eliminarlo, ocurre con la llegada de la onda S, la similitud entre las dos ondas es bastante impresionante. Fíjense también las grandes velocidades que se registraron en la estación PV01 y la similitud de ambos datos mostrando que el uso de uno u otro tipo de registro para este rango de frecuencias me es indiferente. Puedo utilizar los datos de aceleración o de desplazamiento sin ningún problema y voy a poder obtener propiedades similares. Acá ya tenemos una diferencia en el código, la estación TA01 y AEDA en GNSS. También nos muestra gran similitud hasta esta llegada muy posterior, muy lejos del movimiento fuerte, también es registrada claramente por los dos sensores. Y en el lado derecho, en el panel derecho, vemos la estación PV08, nuevamente reforzando este concepto de que ambos sensores de naturaleza muy distinta,
movimiento fuerte y desplazamiento, me permiten registrar el evento de manera clara y precisa. Y bueno, estos son todos los ejemplos que tengo. Estos les sirven para comparar. Ustedes van a tener que utilizar los registros de Pisagua y ven que les tiene que dar algo más o menos parecido si deciden trabajar en velocidad. Bien, vayámonos a preguntas. Señorita Vanessa. Sí, me surgió una duda cuando menciona o hace hincapié en que previo a la llegada de la onda S, como que está este ruido o no hay una gran similitud en las señales de ambos sensores, ¿es por la amplitud de la onda S Correcto. en los registros? La Ah, ya. amplitud de la onda S no es lo suficientemente grande como para quedar bien registrada en el sensor de GNSS. ¿Esa se refiere a la P o la S? La Me P. quedó ¿Dije S? Ah, ya. No, Sí, la P es muy chica. La claro. P es muy Y chica. entonces no alcanza. No alcanza a quedar bien registrada, queda dentro del ruido. La llegada de la onda P está acá, entre medio de todo este ruido que se ve en verde. En los dos casos podemos ver PB07 o PB04, pero el nivel la amplitud que genera es menor a los niveles de ruido del GNSS, por lo tanto no es detectable, y solamente al momento de llegar la onda S, que es de mayor amplitud, es que la podemos registrar. Súper, muchas gracias. Voy a aprovechar esta pregunta para insistir algo que estuvimos conversando, de hecho, con Tarek hace un tiempo atrás. El hecho de que, debido a esta característica que estamos analizando ahora y que lo hemos comparado con los datos, los sensores de GNSS no pueden ser utilizados para analizar la onda P del terremoto. Por lo tanto, todas las técnicas que requieran la onda P no van a ser posible aplicarlas a registros de GNSS. Por otro lado, todas estas técnicas que analicen la onda S, que es de mayor amplitud, tiene una mejor razón señal ruido, sí va a poder admitir datos de GNSS. ¿Ok? Bueno, como les decía, vámonos para que ustedes no crean que solamente ocurrió para esta excepcionalidad, para el terremoto de Iquique, nos vamos al caso de Illapel. Vemos acá ya viene la creatividad de mis colegas geodestas, la estación BA05, eso es lo que yo entiendo, pero ellos entienden estos 4 letritas. Es más fácil leerlo en todo caso. Son las rocas de Santo Domingo. Vemos la comparación. Fíjense que esta estación está bastante lejos del epicentro, no tengo las distancias epicentrales, pero la podemos ver de este mapa. Acá está la roca de Santo Domingo y el evento está mucho más acá, mucho más al norte. Y aún así, la comparación es bastante clara. Nuevamente se pierde, fíjense, no es tan clara cuando llega la onda S, la onda P, perdón, pero cuando llega la onda S, las similitudes son bastante importantes. Acá vemos el ejemplo de Valparaíso, fíjense, vean acá, un tren de ondas superficiales muy claro, un segundo pulso de ondas superficiales de periodo más bien largo, registradas muy claramente en los dos tipos de sensores. E insisto, muy distinto. El acelerómetro, movimiento fuerte, proporcional a la aceleración, desplazamiento, la deformación muy lenta de la corteza, de periodo muy largo, y la similitud en velocidad es muy clara. Acá vemos el caso de la MT-09 en Talagante, acá en la zona metropolitana, vemos cerca de Santiago, vemos nuevamente la similitud, y una estación muy cercana, el C01O, en La Serena. Acá vemos, voy a ir al caso anterior, acá hay una pequeña diferencia, esto suele ocurrir, en general les estoy mostrando los mejores ejemplos, pero suele ocurrir que hay diferencias y eso es parte de las distintas técnicas que estamos utilizando. Como bonus track les muestro una de las mejores estaciones que registraron el terremoto de Melinca o Chiloé del 2016, la estación de Quellón en GO 07, y nuevamente comparamos, esta es una estación que estaba muy cerca, un evento de magnitud 7.6,
de magnitud mucho menor a los dos eventos, casos anteriores que estudiamos, pero aún así vemos la similitud del movimiento fuerte claro en las tres componentes. Si se ponen a mirar con más detalle, se notan algunas diferencias. Es porque, oye, deberían haber muchas más. Son sensores de naturaleza completamente distinta. ¿Ok? Bien, la idea esto es que vamos a comparar registros de GNSS, cuyos datos ustedes ya poseen, y datos de movimiento fuerte. Estos los tienen que rescatar de la página de movimiento fuerte, que voy a enviarles en el enunciado, donde va a aparecer la rúbrica de esta tarea, y les voy a enviar dónde está la página, pero es EBT, bueno, es un nombre que a mí me encanta, pero es la página de movimiento fuerte del Centro Sismológico. Si la quieren buscar, la pueden acceder ahí, y ahí están los registros de las estaciones que ustedes pueden bajar. Esta comparación ustedes la pueden hacer en aceleración, velocidad o desplazamiento, como ustedes quieran. Las que yo les mostré están hechas en velocidad, por esta cosa que a mí me gusta llevar la aceleración a velocidad y desplazamiento a velocidad, y nos juntamos al medio. Pero ustedes pueden preferir tomar otra ruta. El tratamiento de las señales acá es clave. Esto tiene que ocurrir sobre todo porque para hacer uso de ella las van a filtrar. Y el filtro generalmente se hace en frecuencia. Al hacer los filtros en frecuencia, van a hacer uso de la transformada de Fourier, que tiene un supuesto, que probablemente a ustedes se les olvida, pero para mí es súper importante. La transformada de Fourier rápida asume que la señal que ustedes están analizando es periódica. ¿Qué significa esto? Que un trozo que yo estoy viendo acá, esto se repite en el tiempo infinitas veces. Esto quiere decir que la cola la voy a pegar con el inicio de la señal. Si la señal termina con una deformación o en un valor cualquiera, el inicio de la señal generalmente está muy cercano a cero. Ahí se produce un salto artificial. Ese salto artificial puede meter mucho ruido al momento de procesar las señales. Por lo tanto, después de toda esa explicación, la pueden ver millones de veces en la grabación. Mi comentario es que tengan mucho cuidado con el análisis de señales. Para esta parte tienen que discutir las ventajas o desventajas de utilizar uno u otro tipo de datos para caracterizar terremotos. ¿Por qué me conviene utilizar aceleración? ¿Por qué me conviene utilizar GNSS? ¿Por qué me podría convenir? De manera de dar criterios de evaluación, y que yo como usuario potencial en el futuro decida utilizar uno u otro, porque bueno, como los comenté y lo que ustedes tienen que demostrar en su tarea, van a encontrar grandes similitudes en ambos. ¿Consultas? No, para esa parte, recuerden que el GNSS usualmente está en tiempo, que le llamamos GNSS, o tiempo GPS. Para utilizar los registros de GNSS, tienen que llevarlos al tiempo que ocupamos nosotros los sismólogos, que están los datos de aceleración, que es tiempo UTC. Y para eso tienen que jugar, y eso hay un desfase que tienen que corregir los tiempos, y este desfase depende de la fecha. Y para eso tienen que corregir por lo que se denominan este salto de segundos, o los leap seconds. Este archivo donde sale toda esta información la puso el profesor Juan Carlos en la carpeta de Dropbox, ya está disponible para que ustedes puedan acceder a ella. ¿Ok? ¿Consultas? Ahora sí, paré de... No, profe, no por mi parte. Gracias, Borja. Ahora sí los quiero escuchar.
esta clase tiene dos partes. La primera parte donde vamos a comparar, prefiero dejarlo hasta acá, porque podría hacer la segunda clase, pero voy a empezar a mezclarles cuestiones. Prefiero dejar la clase acá, tomarnos las cosas con calma, tenemos tiempo. Les pido que revisen los datos que les estoy presentando. Ahí la tarea se ve muy sencilla, pero la parte de análisis de señales puede llegar a ser muy compleja y dificultarles tremendamente el obtener el resultado. Piénsenlo, no es tan sencillo. Consultas. Felipe, una consulta en el tratamiento del acelerograma. La primera parte era que da la respuesta instrumental, ¿cierto? En ¿O la no? base de Oye, datos de movimiento, deberías sacar la respuesta instrumental, pero en la base de datos de movimiento fuerte los bajáis en unidades físicas. ya. Sí, no, este no es un curso de análisis de señales, aparte no me voy a meter de que remuevan la respuesta instrumental, no es difícil, pero la primera vez cuesta, como muchas cosas, perdón. Pero Entonces, en la primera parte, cuando tratáis el acelerómetro, como mostraste en la presentación, había algo que no caché bien. dime, Esa parte, la primera parte que había que hacer, que era transformar de cuenta a unidades físicas. eso lo ¿O ya hice vienen yo. así? Eso lo Ya hice vienen así, yo ya. y Ya, ustedes van a obtener los registros ya en unidades físicas. Lo que sí, yo filtré, y ahí sí ustedes van a tener que filtrar. ya. En realidad podrían no filtrar. Si comienza la tarea al tiro, prueben sin filtrar. Si no quieren hacerlo, filtren. Y no van a saber por qué. Yo les recomiendo filtrar. Si lo hacen sin filtrar, se van a dar cuenta inmediatamente por qué es mejor filtrar. Ya, vale. Profe, y respecto o sea, en algún momento mencionó que íbamos a ocupar la frecuencia 1 Hz para analizar, pero respecto al rango de frecuencias para aplicar el filtro, ¿alguna recomendación o simplemente probando y viendo? Mira, busca en torno al dato que yo te di. En general, yo filtré solo el acelerograma. Entonces, cuando hablamos de un hertz son los datos de los GNSS. No te recomiendo filtrar los GNSS. No es bueno. Y forma parte de esto que te decía de que uno suele filtrar en frecuencia y los datos de GNSS, como ustedes ya saben de la clase del Pancho, tienen una deformación remanente, que es el cosísmico. Y ese cosísmico lo vais a ocupar para invertir los datos. Y ese cosísmico te hace, no va en contra del supuesto de que la señal es periódica. Entonces, les recomiendo no filtrar los datos de GNSS, filtrar solo los de aceleración, porque, y esto sí lo pueden asumir y lo pueden forzar con algo que se llama taper, la aceleración debería partir en cero y terminar en cero. No así la deformación del GNSS. Parte en cero, pero no debería terminar en cero. Siempre debería tener, probablemente tiene un tipo de deformación cosísmica. ¿Ok? Ya, eso, profe. Vale, Borja. ¿Alguna otra consulta? Bien, les insisto, el objetivo de esta parte de la tarea es comparar que los registros, como yo les mostré, de GNSS y aceleración de movimiento fuerte, son muy similares. Por lo tanto, todas las técnicas utilizadas para caracterizar terremotos que utilizan datos de GNSS, que son muchas, podrían utilizarse, o sea, que utilizan datos de movimiento fuerte, que son muchas, podrían utilizarse con datos de GNSS. Como ejemplo está el caso de la inversión que yo les mostré para Pisagua o Iquique en 2014, utilizando elipses, que nos permite obtener el plano de falla, la distribución de slip y el mecanismo focal. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte de la tarea. El próximo martes discutiremos la segunda y en una semana más responderé dudas sobre esta tarea. Les pido por favor que traten de comenzar a trabajar en ella
en este tiempo que tienen dedicado a la clase, les va a quedar bastante tiempo para poder familiarizarse con estos conceptos, para poder resolver las dudas después en la próxima semana. ¿Ok? Si no hay más comentarios, voy a detener la grabación